Hola, mi nombre es Ángel Ochoa. Me gusta decir que laboralmente no soy nadie y personalmente soy humano. Bienvenido al Podcast Irregular, un podcast en el que expreso mis preguntas curiosas acerca de lo que me gusta. ¿Qué me gusta? Quédate y te lo cuento. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente que tuvo la curiosidad de picarle a este podcast, sea por la razón que sea y lo esté escuchando o viendo donde sea. Espero que tu día, tarde o noche esté yendo de maravilla. Mi nombre es Ángel Ochoa y el día de hoy, como cada viernes, quiero hablarte de una pregunta que me hice hace poco. Una pregunta que salió después de ver el primer episodio de la saga de Cosmos de Neil deGrasse Tyson. Para quienes no sepan, esta persona que está aquí y estén viendo el video de este podcast, esta persona que está aquí es Neil deGrasse Tyson. Y bueno, la pregunta que surgió de ver este episodio es: ¿somos el centro del universo? Nuestra Tierra, nuestro Sol, nuestra galaxia, ¿es el centro del universo? Pudiéramos decir que como el universo se está expandiendo, en realidad cualquier punto es el centro del universo. Y bueno, por más que tu egocentrismo te haga responder que sí, la verdad es que no eres el centro del universo. Creo que ya es cultura general, y si no, pues debería el saber que no existe un punto medio en el universo como tal. No existe un marco de referencia por el cual nosotros pudiéramos ubicar cierto punto en el espacio, o al menos hasta el día de hoy no se ha encontrado. O sea, no existe. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un amigo alienígena, nosotros no tendríamos alguna referencia especial por la cual decirle: oye, ¿sabes que por aquí puedes llegar al planeta Tierra? Y bueno, pero aunque gracias a los avances en tecnología y física podemos corroborar esto, hace poco más de 500 años, 500 años, 600, si la mente no me falla, nosotros no teníamos estos grandes avances, no teníamos satélites que pudieran corroborar esto. Nuestros antecesores hicieron las predicciones que pudieron con lo que tenían y con lo que su maravillosamente les daba. Pero déjame decirte que en esta historia no todo es color de rosa. Y creo que aquí esta historia sí tiene un poco de seriedad. Hubo grandes pensadores que fueron condenados debido a sus planteamientos, pues que cuestionaban ciertas verdades que se daban ya por hechas por parte del clero de la iglesia de ese entonces, y que también corrompían la educación religiosa de ese momento. Estas personas sufrieron destinos demasiado crudos que, para mi pensar, nada más hacen ver un poco de toda esta hipocresía que engloba el seguir este tipo de caminos espirituales, y que nada tiene que ver el pertenecer a un grupo que dice ser de buenas personas con en realidad serlo. Pero bueno, ese es otro tema. Pues bueno, los protagonistas de esta historia, de este capítulo, son nada más que Nicolás Copérnico, Giordano Bruno y Galileo Galilei. Pero ojito que vienen más sorpresas. Pues bueno, comenzando por el principio, para entender cómo es que pasamos de quemar personas, porque sí, quemábamos personas literal, para entender cómo es que pasamos de quemar personas por creer que la Tierra no era el centro del universo a reírnos de terraplanistas, tenemos que hablar sin duda de mi amigo Copérnico. El contexto en el que nuestro amigo Nicolás se desarrolló era aquel en el que se creía en el geocentrismo. En pocas palabras, el geocentrismo decía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, la Luna y todos los astros giraban alrededor de ella. Y podríamos argumentar que qué idiotas aquellas personas que postularon esto. Cuando la verdad, como he dicho anteriormente, varios de los filósofos que comenzaron a interesarse por las complejidades del cosmos, que bueno, dato curioso, hasta no hace pocos cientos de años todo el conocimiento se conocía como filosofía natural. Pero bueno, varios de los filósofos que comenzaron a interesarse por las complejidades del cosmos en un ambiente donde todo se podría explicar por el mitos y por algún dios, por más ridículas que parezcan ahora sus afirmaciones, en realidad fueron los primeros que trataron de describir el mundo con lo que aquí había, no con
y sin la necesidad de tener que recurrir a otros seres, ¿no? Claro está que luego esto se acomodó con los intereses de la Iglesia Católica, e igual se utilizó para crear lo que llamarían un régimen, pero pues no nos adelantemos. La idea que tuvo mi amigo Copérnico a través de un complejo escrito matemático muy técnico que se llama Sobre los giros de los orbes celestes. Es en esencia la esencia de este trabajo, es que la Tierra y los demás planetas, contrariamente a la doctrina oficial del momento, era que rotaban alrededor del Sol. Establecía que la Tierra giraba sobre sí misma una vez al día y que una vez al año daba una vuelta completa al Sol. Además afirmaba que la Tierra en su movimiento rotatorio se inclinaba sobre su propio eje. O sea, básicamente Copérnico estaba, bueno, aunque hay ciertos tecnicismos que no, Copérnico estaba adelantadísimo a su época. Aunque cabe destacar que Nicolás pasó alrededor de 25 años escribiendo su teoría, muy acertada y casi describía en realidad lo que era. Pero aunque pasó estos 25 años describiendo su trabajo, esta no se publicó hasta 12 años más tarde, el año en que él murió. Y aún después de su deceso, aquí va una historia curiosa. La persona encargada de supervisar la publicación de su escrito agregó lo que se le puede llamar una carta en la que él demeritaba el trabajo de Copérnico. Él hacía menos el trabajo de Nicolás, afirmando que nada más era una simple propuesta matemática, y cosa contraria a lo que en realidad era. Que era en realidad una propuesta física. Así que podemos deducir que de la muerte de Nicolás Copérnico, la única buena cosa de su muerte es que no pudo ver semejante acto en contra de la ciencia y de la verdad. Por esto y algunos otros perfeccionismos, el trabajo de Nicolás no pudo derrocar a lo que se creía, a la teoría geocéntrica. Y esta todavía tuvo años y cientos de años de reinado, hasta miles. Este tiempo de reinado llegó hasta la vida de nuestro segundo personaje, que es Giordano Bruno. Apodado por algunos como el filósofo que desafió a la Inquisición, gracias a sus ideas, y lo que postulaba. El destino de Giordano Bruno lo deparó a morir en la hoguera, cual vil hereje. Y Giordano Bruno podría ser un capítulo especialmente para él, porque es una persona realmente muy interesante. Las ideas de Giordano Bruno, que junto con Sócrates para mí es un símbolo de lo que es vivir una buena vida en cuestión de no traicionar tus ideales, aunque atenten contra tu propia existencia. Estas ideas de Giordano superaron la teoría de Copérnico de manera abismal, ya que Giordano no solo postulaba que la Tierra no era el centro del universo, sino que también decía que ni siquiera el Sol lo era. Él propuso lo que ahora todos tratamos como obviedad, que el Sol era simplemente una estrella y que en el universo debía haber más estrellas con mundos habitados por vida y animales hermosos que no eran exclusivos de la Tierra. En esencia, lo que Giordano Bruno decía era que vivíamos en un universo infinito, sin un lugar especial aparente, que también existe esta complicada pregunta de si el universo es infinito o no. Ahora, si esto de por sí ya era contundente, ya era un disparo contundente al corazón del catolicismo y la creencia de que éramos una creación del Dios Todopoderoso, sus ideas en cuestiones teológicas, la teología es la disciplina que estudia los conocimientos acerca de Dios, sus ideas en esta cuestión teológica que estipulaba que pudiera explicarse a Dios como todo lo que el cosmos fue, es y será. O sea,
Este tipo de explicaciones de Giordano fueron más que suficiente para ponerse en el radar de la Inquisición romana, que como ya dijimos, lo encontró culpable de herejía y lo condenó a la hoguera. Aquí tengo una cita de Giordano que dijo Bruno que dijo al escuchar su sentencia. Dijo: el miedo que sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla. Otra persona más a la cuenta de la Inquisición. Pero bueno, es el turno de Galileo Galilei, aquel padre del método científico que nació en la cuna del Renacimiento y que de seguro has oído hablar más de una vez. Para no hacerte el cuento tan largo, porque podríamos tirarnos 50 horas de cada personaje que aquí estoy mencionando. La historia de Galileo respecto a este tema fue muy similar a la de Giordano Bruno. Al adoptar las ideas de Copérnico se volvió en contra de los postulados de Aristóteles, que era el geocentrismo. Y pues eso era básicamente irle a tocar las puertas a la Iglesia Católica para que te quemaran vivo. Aunque en realidad esto no sucedió. Con la llegada del telescopio, Galileo Galilei descubrió innumerables galaxias, así como también 4 de los satélites naturales de Júpiter. Cabe decirse aquí que Galileo Galilei era un sobrado, así que esto no hizo más que crecer el ego que tenía acerca de sus ideas en conjunto con las de Copérnico. O sea, básicamente Galileo volaba. Galileo volaba. Obviamente se ganó enemigos durante el proceso de hablar de sus ideas, ¿no? Y cayó en una trampa que le pusieron los propios eclesiásticos. Y básicamente se sometió en un proceso en el que él afirmaba no haber tenido prueba alguna de lo que decía y negó cualquier teoría que no fuera la que suponía a la Tierra como el centro del universo. Básicamente lo que hizo fue retractarse de toda investigación que él había hecho. Es aquí donde está este mito, no sé si sea verdad o no, donde se cuenta que a pesar de esto, Galileo Galilei recitó E pur si move, que es "y sin embargo se mueve". Bueno, claramente esto sentó un precedente bastante fuerte en el que básicamente la iglesia hablaba por sí misma y decía: si tú dices algo que está en contra de lo que nosotros profesamos, pues te mueres, ¿no? O te buscamos incesantemente para que te retractes. Entonces, después de esto hubo un freno en seco para la ciencia y pues, si te podrás dar cuenta, aún no resolvemos si somos el centro del universo o no. O bueno, al menos no de una manera aceptada de forma global. Y es que aquí viene un giro inesperado. ¿Te acuerdas de las sorpresas que te dije al principio? En el que casi, diría yo, de manera armoniosa, llegaron 2 grandes gigantes de la ciencia que a mi parecer llegaron cual héroes, ¿no? Como si hubieran dicho: ya basta, ¿no? Ya basta de tanto lío, confusión, catolicismo, etcétera, ¿no? Bueno, quizás el último no y todo lo demás tampoco, pero pues así suena en mi cabeza. Fue una llegada muy milagrosa. Estoy hablando de Johannes Kepler e Isaac Newton. Bueno, Kepler, al igual que sus antecesores, desarrollaba sus ideas entre el repudio de las masas, mientras que llegada la muerte de su mentor Tycho Brahe, o sea, la historia de Johannes Kepler era que él venía de una familia marginada, tuvo un gran intelecto y llegó a ser ayudante de Tycho Brahe, también fue un gran físico y pensador. Bueno, entonces, llegada la muerte de Tycho Brahe, Kepler heredó todo su trabajo, ¿no? Que pronto sería un precedente más de que la doctrina aristotélica no resultaba para nada buena como parecía. Mi amigo Kepler no solo volvía a proponer al Sol en el centro del universo, sino que también explicaba que el Sol era aquel
que regía el movimiento de los cuerpos. Así es. Johannes Kepler es un antecesor de de las teorías de la mecánica de Isaac Newton. O sea, básicamente lo que Kepler dijo es que no, ¿sabes qué? No hace falta que digamos que los planetas giran en discos que están en el universo. El propio Sol es el que ejerce una cierta fuerza sobre ellos y los hace girar. Bueno, es el turno de Sir Isaac Newton. Newton, más enfocado en el movimiento de los planetas, dijo que estos podrían explicarse mucho más fácilmente si fueran debidos a aceleraciones producidas por fuerzas entre ellos. O sea que básicamente no necesitábamos nada fuera no necesitábamos nada de dioses o algo por el estilo. Todo se podía explicar con lo que había aquí. Lo interesante de esto es que con su ley de la ley de la gravitación universal, resultaba que los mismos principios que funcionaban en nuestro planeta valían también para los cuerpos, para cualquier cuerpo celeste. Este fue el golpe definitivo a la cosmología aristotélica, que había sido la base del pensamiento de la humanidad y gran fundamento para quemar a personas vivas, como ya lo digo, y sembrar terror y caos en personas que trataban de hacer investigaciones. Este es el momento culminante de la revolución científica. La nueva concepción del universo ya no volvería jamás a ser discutida. Bueno, ya no volvería jamás a ser discutida hasta que Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad, pero esa es otra historia. Con todo esto y el principio cosmológico que se desarrolló en 1933, que además es otra de las piezas claves de la cosmología moderna el día de hoy, que afirma que basado en un número grande de evidencias y observaciones en escalas, y escucha muy bien, en escalas espaciales suficientemente grandes, el universo es isótropo y homogéneo. ¿Qué quiere decir esto en español? Que el universo a gran escala, lo mires por donde lo mires, es exactamente igual. Bueno, creo que la conclusión aquí es bastante obvia. No somos el centro del universo, no ocupamos un lugar favorecido en el cosmos, somos insignificantes ante la inmensidad del universo. Así que no nos creamos tan importantes y simplemente disfrutemos de cada momento, ya que quizá mañana estemos muertos y al universo no le va a importar un carajo. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y les haya gustado tanto como a mí. La verdad es que me tomó 2 días terminar la investigación de este episodio y me gustó mucho el resultado. Bueno, recuerda que si quieres platicar un poco sobre el tema, puedes comentarme aquí abajo si estás viendo el video y si estás escuchándolo. Puedes encontrarme o mandarme un mensaje. Estoy en Instagram, Twitter y hasta en TikTok como Ángel Ochoa PZR y en Facebook y YouTube como Ángel Ochoa. Muchísimas gracias por estar aquí y por haberme escuchado. Te mando un abrazo y nos vemos o nos escuchamos la próxima vez. Adiós.